Con 33 minutos, volvemos con más información aquí a Proyecto Puente 6624-057368. Suscríbase a WhatsApp, mande comentarios, mande videos, mande sugerencias y por supuesto para que le llegue a usted la información durante el día de Proyecto Puente. Una perspectiva histórica, un paralelismo y desde la política, lo que está ocurriendo entonces sería que, ojo, es inédito, es histórico, se pueda estar de acuerdo o no con lo que está proponiendo el presidente, pero resulta que el Senado lo turna hoy a la Corte en 20 días le tiene que decir a los senadores si aprueba o no la consulta en el formato que propone el presidente para volver al Senado y después al INE. Y sería el día de la elección del 2021. Para Morena es algo que se debe hacer, que la gente lo está pidiendo, el mismo presidente lo dice, que así se ha hecho en otros países. Para la oposición es una vacilada y la ley se aplica, no se consulta. ¿Cómo ve usted, doctor? Buenos días. Así estamos con la situación de esta consulta que ayer anuncia el presidente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues en efecto, cuando están las leyes ya establecidas, se aplican. No se pregunta cada vez si quieren que se aplique o no. Imagínate lo que pasaría si para la aplicación de cada ley se preguntara, incluso a los directamente vinculados eh, o afectados por algún ilícito o algo, ¿quieren que se aplique o no quieren que se aplique? Eso no es en un Estado de Derecho moderno. Eso ocurría en siglos pasados, pero muchos siglos pasados. El Estado de Derecho se aplica la ley, punto. No está sujeto a la voluntad ciudadana. Porque además, yo sí creo que la Suprema Corte va a rechazar esa consulta así planteada, porque sí estaría afectando, ya se ha dicho mucho, ¿no? Los expertos, el debido proceso, la presunción de inocencia, derechos básicos, no hay derecho de defensa. Es decir, se está recurriendo de nuevo a un simbolismo. López Obrador es experto en manejar los símbolos políticos y les da prioridad por encima de otras cosas, por encima de racionalidad económica o administrativa, por encima incluso de la ley misma. Cuando él ha dicho varias veces, si tenemos que escoger entre la ley y la justicia, vámonos por la justicia. Bueno, eso es violentar, eso es desacreditar el Estado de Derecho, porque justamente la idea es de que, la idea básica del Estado de Derecho, es que a través de las leyes, a través de los procedimientos legales, se evitan más injusticias. Es más probable aplicar una justicia adecuada con la ley que por encima de la ley. Eso es fundamental, pero el presidente lo niega o no lo ha entendido. Y entonces se le hace fácil pasar por encima de la ley cuando él considera que hay una razón justa. Pero precisamente la justicia o injusticia de varias causas o procedimientos puede ser algo totalmente subjetivo y llevarnos a una situación de anarquía. Entonces aquí es un simbolismo otra vez. Es si realmente López Obrador, como lo ha dicho, y yo lo creo, no quiere meterse o no quiere que su gobierno se meta a fondo en aplicar la ley y aplicar las sanciones correspondientes a algún expresidente o varios, eso sí sería histórico. No hemos tenido nosotros que ningún expresidente que haya sido realmente ajusticiado legalmente, es decir, que se le aplique la justicia, que se le aplique un castigo. Ha habido por ahí algunos visos, pero no se ha llegado hasta las últimas consecuencias. Eso sería histórico, no la consulta. La consulta más bien sería histórico, pero negativamente, es decir, ve nomás ese país. En lugar de aplicar la ley como corresponde, con los procedimientos adecuados, hace un linchamiento público, afectando derechos básicos, afectando presunción de inocencia, etcétera. Eso sería histórico, pero para vergüenza nuestra, para hacer nuevamente ridículo. En cambio, lo histórico de veras, un precedente importante, sería eso. Digo, histórico para nosotros porque muchos otros países sí han enjuiciado a expresidentes o los han removido durante su mandato por abusos de poder distintos, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho. Eso sería histórico para México. Pero si la consulta va a sustituir la aplicación de la ley, entonces no vamos a ganar. Y aunque no la sustituyera, incluso si se hiciera la consulta y luego se aplicara la ley, de todas maneras estaríamos violentando algunos principios fundamentales del derecho. Es decir, esa consulta así planteada no tiene sentido. Y por lo mismo, es decir, no solamente no sirve, porque aunque digan que es vinculante, pues no, la aplicación de la ley, las responsabilidades de la Fiscalía no están sujetas a la voluntad ciudadana, una vez más.
Entonces, eso de que sea vinculante o no vinculante, como lo han planteado algunos, ¿qué pasaría si efectivamente se hace la consulta y un 90% dice que sí, que se juzga a los expresidentes? Ya sabemos que más o menos por ahí está la cosa, porque encuestas que se han hecho nos dicen eso. La mayoría queremos que se aplique la ley, que se acabe la impunidad, que se justicie a cualquier expresidente que se haya incurrido en corrupción, en ilícitos graves, en abuso de poder. Eso ya se sabe, lo queremos entre el 90 o 95% de los mexicanos. No es necesaria una consulta, ya lo sabemos. Bueno, que la Fiscalía proceda, que se presenten las denuncias a partir de las evidencias que pueda haber ahí. Mucho de lo que plantea López Obrador en su solicitud de consulta no es ajusticiable. Habla, por ejemplo, de un modelo económico, que desde el punto de vista de ellos, o de muchos, puede haber resultado mal. Aunque eso es también discutible cuando se dice, por ejemplo, que se incrementó la injusticia social. No es cierto. El indicador de Gini se redujo. No suficientemente, pero se redujo. Es decir, hubo mayor justicia durante esos años que lo que había antes. Pero, se puede decir, no fue suficiente, tenemos que modificarle, buscarle, pero eso no es legalmente justiciable. Tú hiciste una política económica, es como si dentro de 5 años se le quiera justiciar legalmente por haber vendido el aeropuerto, cancelado el aeropuerto, y que dijeran, eso alejó las inversiones, eso bajó el crecimiento, pues hay que juzgarlo legalmente. Pues no, se podrá decir, fue un error, como ya muchos lo dicen, pero eso no es sujeto de aplicación de la ley o de un castigo legal. Y así muchas de las cosas que él va citando o ya se juzgaron, ya son cosas juzgadas, o no son susceptibles de aplicar un castigo legal. Hay otras que seguramente sí. Corrupción, en el caso de Fox, por ejemplo, hubo corrupción de la esposa favoreciendo a sus hijos, pues hay muchos elementos para pensar que sí. Bueno, si eso no ha prescrito, eso sí sería sancionable, no lo del desafuero. Él cita el desafuero. El desafuero fue una torpeza política, reflejó una actitud antidemocrática, pero no fue ilegal. Lo que se aplicó a partir de los procedimientos legales. Entonces está muy confuso todo en la propia solicitud del López Obrador. Mete en el mismo jarro todo tipo de quejas, todo tipo de oraciones subjetivas, precisamente. Así no se puede aplicar la ley. Entonces yo creo que la Corte va a echar abajo eso. Con lo cual, si es en 20 días, ya no lo va a poder utilizar López Obrador, que es lo que quiere, para la publicidad política y electoral. Es lo que quiere es ubicar tanto con lo de Lozoya, que también por ahora, por razones que no sabemos, se suspendió ese show, está por lo pronto suspendido, por alguna extraña razón, pero tanto lo de Lozoya como lo de la consulta lo está usando para ubicar a que en la elección la gente vaya y juzgue el pasado neoliberal. Otra vez, así como ya lo hizo en 2018. En 2018 se juzgó el pasado neoliberal, inmediato, y ganó López Obrador. Ya sabemos cómo. Ahora, López Obrador lo que quiere en la elección del 21 es otra vez que se vuelva a juzgar el pasado, la corrupción del pasado, los lujos del avión presidencial, lo de Odebrecht, para que no se juzgue el presente, que es lo que normalmente se hace en las elecciones intermedias. Es una distracción entonces, doctor, para esto es una estrategia de No distracción solo todo de esto. distracción, es una estrategia electoral, que es más allá que la distracción, para que la gente no juzgue el presente, porque creo que los resultados no son como para aplaudir, pues que se vuelva a juzgar el pasado corrupto neoliberal. Esa es la estrategia, pero creo que la Corte lo va a echar abajo. Y en todo caso creo que Pablo Gómez ha estado hablando estos días de una iniciativa, que él y otros legisladores quieren poner, de una ley que permita la impunidad de los presidentes, la amnistía. ¿Para qué? Para poner la consulta y que la gente la rechace. Y entonces tenga el mismo efecto político, pero ahí sí probablemente la Corte no rechazaría esa consulta, porque ahí no afecta los derechos humanos, ahí solamente vas a preguntarle a la gente, oiga, ¿quiere que esta iniciativa de amnistía hacia los expresidentes se apruebe o no se apruebe? Ahí sí se valen las consultas. Entonces la gente puede decir, no queremos esa ley. Se presenta como una especie de plebiscito, ¿no? No queremos que se apruebe esa ley. El valor político de eso, si 90% dice, no queremos que se apruebe la ley de amnistía a los expresidentes, el valor político es el mismo
que si dijera sí queremos que se juzguen a los expresidentes, pero jurídicamente tiene más probabilidad de ser aceptada por la Corte que la pregunta que está planteando López Obrador. Eso lo ha estado explicando Pablo Gómez estos días, y creo que si lo hacen, pues tendrá más probabilidades de que se haga una consulta en ese sentido y no la que te ha propuesto López Obrador. La Corte dice no tiene elementos. Si lo hace la Corte también abre a una situación, pues vamos a decirlo, de enjuiciamiento a mano alzada, doctor, si la Corte Así lo es. hace, ¿sí? Así es, y violando algunos de los principios fundamentales. Tendrían que primero cambiar la Constitución y modificar el propio artículo 35, si quisieran que fuera todo legal. ¿Y no será Eso no entonces depende de la Corte. una misma estrategia del presidente para decir, como si sabe que la corte lo va, yo creo que tiene medido, legalmente hay una asesoría, y si la Corte dice, rechaza, pues ya tiene el presidente una forma de decir, la Corte rechazó, no lo hacemos? Exacto, exacto. ¿Ve? Y A a lo lo mejor mejor, echarle un poco la culpa, y a lo mejor decir esos ministros no están oyendo al pueblo, etcétera, ¿no? Les puede echar la culpa por ahí, o simplemente lavarse las manos. sí, pues por Yo eso dice quise, ya, yo intenté y la Corte me rechazó, es el máximo tribunal de justicia y es porque él ha estado en contra de enjuiciar incluso a los presidentes desde campaña, eso sí hay que decirlo, no nos ha engañado, ¿eh? Él ha dicho recuerda, desde campaña, la Constitución no lo dice, no hay condiciones de enjuiciar a un expresidente, él lo ha dicho, yo estoy en contra y yo creo que sería una carta de presentación decir también otra estrategia, pues la Corte me dijo que no. así es, efectivamente, y hay que recordar que aún antes de la elección él ofreció impunidad al gobierno de Peña Nieto, con todas sus letras. Lo dijo, lo escribió en sus libros, etcétera. Pero ese viraje de decir yo no me quiero meter a juzgar expresidentes y la corrupción del pasado, ese fue de esta elección. Doctor, No, perdón, se cortó. Que ese viraje de qué fue, me dice, fue en el gobierno. no, Sí, doctor. sí. A ver, adelante, se cortó. Decía, ese viraje me quedé ahí, se cortó. Ese viraje fue de último momento en esta elección, Sí. porque los años previos, desde que estaba él como jefe de gobierno capitalino, hablaba de que iba a terminar con la impunidad. Y parte de su ofrecimiento era acabar con la corrupción y la impunidad. Pero ya en esta elección, ya cercano a esta elección, es donde ya cambió el discurso, entonces dijo, sí, vamos a combatir la corrupción, pero hacia futuro. No nos vamos a meter con el pasado porque a mí no me gusta la venganza. Otra vez, confundiendo términos. La cuestión de venganza personal o los sentimientos no tienen que ver con la aplicación de la ley. Uno puede ser incluso un buen cristiano y perdonar al que te ofendió. Sí, pero la ley se tiene que aplicar, sobre todo en un estado laico. Entonces, se confunden términos, se confunden conceptos, se confunden para hacer lo que realmente él quiere, para justificar lo que él realmente quiere. Y por lo visto, él no quiere que se juzgue a los presidentes, pero sí los quiere linchar públicamente, para que la gente vote a partir de eso, y no de los problemas presentes. Bien, pues estaremos al pendiente a ver qué es lo que decide la Corte, doctor, porque exactamente... 20 días. En 20 En días. 20 días. Si imagínense, abriera la puerta a la Corte va a estar muy inteligente. Yo veo más por ahí. El presidente va a tener una carta de presentación para las dos cosas. Si la Corte dice que sí, pues la Corte avaló. Si la Corte dice que no, pues también él avaló y él, pues de alguna manera sale limpio, ¿no? Eso, Se lava las manos. vaya, es una forma muy, vamos a decirlo, o estratégica o una ruta de salida muy interesante, que ahorita ya escuchándolo usted digo, pues es que el presidente está diciendo, si la Corte no quiere, él dice, señores, esto se acabó, no vamos a enjuiciar a expresidentes, la Corte no quiso, punto. Él es muy hábil para la manipulación de los símbolos y las imágenes, Sí. eso nadie se lo cuestiona, es muy hábil para manipular. Algunos pensamos que no tanto para gobernar, pero para manipular es buenísimo. Bien, pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, estaremos en contacto. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina? Lo quiero leer, lo quiero escuchar. 6624-057368. 6624-057368. Me puede mandar mensaje de voz. Suscríbase al WhatsApp de Proyecto Puente 6624-057368. Ahorita los escucho porque, o igual, agotamos un poco lo que ha dicho la gente de este tema. Y después vamos ya con Renata Moyers. Por favor, adelante con la opinión de la gente.